Y no debía ser fácil tampoco aquello, ¿eh? Porque ¿vale? Este jesuita se dirige a Macao, pero una vez cumplida su misión y sin posibilidad de dirigirse directamente a Manila, Macao es en China continental, controlada por los portugueses, ahora hay muchos casinos, y blanqueo de dinero, me parece, y sin posibilidad de dirigirse directamente a Manila, a Filipinas, se embarca en una nave portuguesa con destino a Japón. O sea, Gonzalo Ronquiño de Peñalosa era español y se mete en una nave. Era de Zamora, alcalde de Zamora, conocido por su participación en la Guerra de las Comunidades de Castilla en el bando realista. Fundador en Filipinas del municipio de Arévalo en la... Vale, o sea, este era de Zamora y va con los portugueses. Entonces San Francisco Javier, que era navarro, que huyó a Francia y de Francia a París, y luego iba con los portugueses también. Y este, que era de Zamora, también iba con los portugueses. O sea, los portugueses y los españoles, al parecer, no estaban tan a mala leche. Parece ser. O no todos. Bueno, se va en una nave portuguesa con destino a Japón, como San Francisco Javier, pasando por el estrecho de Formosa, una tormenta hunde el barco y estos desembarcan en la isla, pasando 3 meses acosados por los habitantes de la misma. Hostias. Hasta que con los restos del barco consiguen hacer una nave con la que regresar a Macao. O sea, llegaron a Formosa y no fue agradable esos 3 meses y se fueron, ¿vale? Fueron acosados y se fueron. Eso dicen ellos. Bueno, y aquí, hostia, y resulta que se daban de hostias con los de Países Bajos, pero también trabajaban juntos. Esto yo no lo entiendo bien. Esto es como si... Como jugadores de fútbol. Yo creo que eran como jugadores de fútbol de la época, los navegantes. Pues yo soy de Países Bajos, pero me contratan en Portugal. Si esto pasó con la vuelta al mundo, la primera circunnavegación al mundo fue en barco y se la hizo Juan Sebastián Elcano, pero Juan Sebastián Elcano no empezó llevando ese barco que salió de España, de Sevilla, no. Juan Sebastián era vasco. Este hombre iba de ayudante de Vasco de Gama. No, ¿quién fue? Vasco. Hostia, no me acuerdo. Un portugués. Era un portugués que los portugueses le habían echado de Portugal, no le querían financiar la expedición de ir a las Indias, lo que sea, ¿vale? Este portugués lo contrató la colonia española, ¿vale? Lo contrató el reino de Castilla, lo que sea. Hostia, no me sale. Vasco de Gama. No sé. Y este tío se murió en Filipinas y la orden era encontrar una ruta hasta Filipinas, desde España a Filipinas, pasando por abajo de América, por el Cabo de Hornos, ¿sí? Y hasta allá, ¿no? Hasta Filipinas y volver. Llegan a Filipinas, el portugués se mete a mediar entre unas tribus filipinas que se estaban dando de hostias y se lo acaban cepillando. Entre los filipinos se cepillan a este hombre. Les lanzan flechas, no sé qué, se lo cepillan. Y se van por patas de Filipinas. Y en la nave era española. Y se van por patas, pero los portugueses que también están por la zona, me parece que les empiezan a perseguir. Y entonces no se pueden dar... no, creo que sí. No se pueden dar la vuelta. No se pueden dar la vuelta y volver por abajo de América del Sur y se van por el Cabo de Buena Esperanza por África, ¿vale? Bordeando África, ¿vale? Y los portugueses les seguían. Y los portugueses controlaban mucho, controlaban Namibia, Mozambique, ya estaban en Namibia, Mozambique. ¿Entiendes? Controlaban esa parte de África, la controlaban los portugueses, ¿entiendes? No podías parar a repostar, porque esta gente iban parando y repostando por las costas, ¿vale? Por eso tenían que ir cerca. No podían parar, les iban persiguiendo los portugueses y llegaron la heroica... bordearon el Cabo de Buena Esperanza, por Sudáfrica, por todo eso, y llegaron a la isla que hay por ahí, bueno, y llegaron a España, si empezaron la expedición 300, llegaron 19, me parece que llegaron 19, uno de esos 19 era el Cano, que se puso a los mandos de la nave, ¿vale? Es interesante esto, porque ahora vamos a leer esto, el navegante neerlandés Jan Huygen van Linschoten, o Linschoten, vamos a hacerlo bien, al servicio del arzobispo portugués de Goa,
registró la isla en sus mapas basándose en los manuscritos de los viajes de Francisco Gali, en su viaje de Acapulco a Manila, después a Macao y de regreso a Nueva España el 20 de julio de 1584, ¿vale? Ya vemos, o sea, de Acapulco a Manila, esa era la conexión que querían hacer esta gente a toda la costa y tal, y volvían para atrás y tal. Esto de la vuelta al mundo, no me acuerdo, Vasco de Gama, no es... No me acuerdo cómo se llamaba el pavo, tío. Era francés, o sea, era portugués. Vale, bueno, nos vamos a volver... Yo ya estoy medio loco, Isla Hermosa, ya hemos visto, ya... Vale. Vale, los holandeses intentaron conquistar Macao, En 1622 los holandeses, tras el fracaso de la conquista de Macao, pues ya habrían intentado Macao. Guerra luso-neerlandesa, o sea, entre portugueses y holandeses. Claro, los holandeses en ese momento estaban con España, con Castilla, y el... Hostia, hay que ver esto, hay que ver, hostia, es que esto es una puta locura. Claro, Felipe IV, vamos a ver, Formosa es Taiwán, Felipe IV. Y luego vamos a ir a los chinos, la dinastía Qing, que se los cepillaron a todos. Es que esto es muy largo. ¿Vale? El rey Felipe IV de España, llamando el grande el rey planeta. Valladolid, 8 de abril de 1605, Madrid, 17 de septiembre de 1665. O sea, ya Madrid era capital de España, al parecer en 1665, nació en Valladolid. Vivió 60 años... Fue rey de España desde el 31 de marzo de 1621 hasta su muerte y de Portugal desde la misma fecha hasta diciembre de 1640, con el nombre de Felipe III, apodado allí el opresor por sus detractores, ¿vale? En Portugal pues era el opresor, fue de la casa Austria, Estera de los Austria, don Gaspar de Guzmán, conde de... Vale. Rey de España, Nápoles, Sicilia, Cerdeña y duque de Milán, ¿vale? Ya este hombre era duque de Milán. Margarita de Austria, claro, porque Milán estaba controlado por los Austria, por el Peña de Austria. Y, claro, este hombre era de los Austrias y de Castilla, pues también controlaba aquello. Pero igual no controlaba nada también, Igual te controlaban ellos, es que tú no sabes. Esto no se sabe. O sea, yo no sé, no me puedo... ¿Vale? Fue el tercero de los 8 hijos y primer varón del matrimonio habido entre Felipe III de España y su prima segunda. Sus abuelos Felipe II de España y Carlos III de Estiria eran primos, la archiduquesa Margarita de Austria, ¿vale? Se casó con los Austrias, tenía familia. Baltasar de Zúñiga. Y fue príncipe de Asturias, o sea, al parecer... Mira, príncipe o princesa de Asturias, es el principal título que ostenta el heredero de la corona de España, tal y como reconoce la Constitución. Históricamente fue el título del heredero de la corona de Castilla. Desde 2014 su titular es Leonor, primogénita del rey Felipe IV. Felipe VI. Estos son los que dan premios, el premio al Ozempic, un medicamento para adelgazar como premio princesa de Asturias, premio de ciencia al Ozempic, medicamento descubierto que adelgaza como un efecto secundario. Así han desprestigiado todo este legado. Bueno, no sé si es un gran legado o no, pero bueno, estos fueron los primeros... A Peña que la globalización, no sé si empezó con estos, pero un poco sí. No sé si la globalización es buena tampoco, no sé nada. Pero bueno. Baltasar de Zúñiga y Velasco. Fue comendador mayor de León en la Orden de Santiago... embajador en Bruselas, París y Praga, consejero de Estado del rey Felipe III, ayo de príncipe... Vale. Presidente del Consejo de Italia. ¿Quién es este? Presidente del Consejo de Italia, miembro de la Casa de Zúñiga. Nacimiento de Salamanca, muerte... Velasco eran de Navarra, Y Zúñiga... Bueno, pues la Casa de Zúñiga. La Casa de Zúñiga es un linaje noble español compuesto por los descendientes de los reyes de Navarra de la Casa Íñiga. La Casa Íñiga, Eneco, Oneca, que se casó con Íñigo Jiménez. Los Jiménez.
La casa, ¿vale? Reyes de Navarra de la casa Íñiga que tomaron el nombre de su señorío por apellido y cuyos miembros destacados se distinguieron al servicio de la corona de España en Europa y América como gobernantes, militares, diplomáticos, religiosos y escritores. Bueno, y son grandes de España. O sea, yo pensaba que Navarra... El linaje del apellido Zúñiga es originario de Navarra. Yo conozco a uno así. Y procede por línea recta de varón de Eneco Ximénez Aricha, el roble en euskera, de ahí le viene lo de Arista, es de Aricha, roble, Aritz, hay mucho roble en Navarra, castellanizado como Íñigo Arista, primer rey de Pamplona. El rey Íñigo Arista procedía de la casa noble de los Enecos o Íñigos, oriundos de la Vasconia. Del Pirineo, de la casa navarra de la casa pirenaica, pirenaica, la casa pirenaica, ¿vale? Entonces aquí podemos seguir. Bueno, esto es castellanización. Vale. En la Edad Media se llamaron a sus miembros indiferentemente Estunega, Estuniga, Astuniga, Astunica, Estunica. Vale. Este es el escudo. La batalla de las Navas de Tolosa, ahí en... No era en Tolosa, era en... Abajo. Esto se está ya acabando la batería. Vamos a cambiar de lado. Vale. Esto lo voy a grabar porque... Claqueta, esta es la parte 3, 250120, 1 y 34. Esto es... estamos con la casa Zúñiga. En fin, Miramá Molín, las Navas de Tolosa, Miramá Molín. Vale, bueno, esto ya no... Arrano Belcha, ojo. El arrano belcha es una expresión en euskera que, aunque traducido literalmente al español es águila negra, designa en aquella lengua al águila real. Es la denominación popular de un emblema utilizado por sectores nacionalistas, tanto españolistas de extrema derecha como vasquistas de la izquierda. A ver, ¿qué dice esto? Vale, el rey de Navarra Sancho el VII el Fuerte, conmemorando la victoria de la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, donde él y sus caballeros navarros vencieron el palenque compuesto por la Guardia Negra, que encadenados formaban la defensa humana del califa almohade Miramá Molín, cambió su escudo, que llevaba un águila de sable. Arrano Belcha. Poniendo en campo de gules una cadena de oro de 8 eslabones por borla y una esmeralda en su centro. O sea, el escudo de Navarra, que son unas cadenas, que son las cadenas de Miramá Molín porque ganaron en la batalla de Navas de Tolosa, antes era el Arrano Belcha. Y el Arrano Belcha... Sancho el Fuerte, ¿este quién era? Sancho VII de Navarra, conocido como el Fuerte, fue rey de Navarra entre 1194 y 1234. 1194 y 1234. O sea, 40 años vivió, año en que murió en el castillo de Tudela, Navarra. Era hijo y sucesor de Sancho VI el Sabio, de la dinastía Jimena y hermano de Berenguela de Navarra, casada con Ricardo Corazón de León. Este es el rey inglés que estuvo 2 veces en Inglaterra, realmente para coronarse y poco más, y estuvo en las cruzadas. Bueno, pues en aquella época ya se daban de hostias con los musulmanes, Era bastante alto, según medía entre 2,28 y 2,31 metros de altura, era un buen morrosco. Bueno, por eso se le llamó... vale, igual no estuvo tanto en Tudela. Igual no nació en Tudela, pero bueno,
continuó con las relaciones que su padre había establecido con Castilla y sobre todo con Aragón. En 1196 se realizó una entrevista auspiciada por la Santa Sede en donde se encontraban los tres reinos de Castilla, Aragón y Navarra, en un punto entre Ágreda y Tarazona, para intentar unir a los reinos cristianos. Inva Hostia. Alfonso VIII invadió Álava. ¿Y quién coño es Alfonso VIII? Ah, vale. Alfonso VIII invadió Álava, con un largo asedio a Vitoria, Guipúzcoa y el Duranguesado en 1199. Esto sería, sería Alfonso VIII sería de Castilla. Sancho VII acudió a negociar con los almohades para que atacaran a Castilla y con un segundo frente tuvieran que levantar el asedio, sin lograrlo. Los almohades eran los musulmanes, ¿eh? O sea, Sancho VII se cepilló a Miramamolín, pero también pactaba, con los almohades para liberar Guipúzcoa y Álava. Y el Duranguesado, que es Vizcaya. Tras la importante pérdida territorial del reino de Navarra, claro, le quitaron, eso era Navarra, tras la parte de Guipúzcoa y tal, tras la importante pérdida territorial del reino de Navarra, años después firmaría con Castilla una tregua por 5 años, el 29 de octubre de 1207, en Guadalajara, en la que Navarra no reconocía la pérdida de los territorios vascongados. Sin embargo, el tiempo fue consolidando las posiciones castellanas. Vale, entonces, desde entonces sus relaciones fueron tensas con Alfonso VIII, que era el castellano, aunque de buena gana colaboró con él en la batalla de las Navas de Tolosa, 1212, donde obtuvo prestigio y mejoró en su posición respecto a los otros reyes cristianos con la recuperación de algunas plazas. En esta batalla, las tropas de Sancho el Fuerte llegaron hasta la tienda de Muhammad al-Nasir, conocido por el sobrenombre de Mira Mamolín, califa almohade, cortando las cadenas que la protegían. Según la tradición, posiblemente nacida durante los reinados posteriores, el rey Sancho las hizo colocar en el escudo de Navarra en recuerdo de esta gesta. Bueno, esto con 40 años ya la lió, ¿eh? En 40 años. Vale. Bueno, es que esto es inabarcable. Vamos a ir un poco rápido. Entonces hemos visto que Felipe IV de España era también de Portugal. Monarcas de China, Taiwán. Vale. Los chinos soviéticos. Vale, vale. Entonces la dinastía Qing, vamos a ir a la dinastía Qing, que fueron los últimos monarcas, ¿no? Porque por alguna causa estamos hablando de los Qing y de Taiwán. Estaban los españoles en Taiwán y los portugueses y los holandeses, que eran todos, en realidad eran todos bajo el mismo rey, pero se peleaban entre ellos también. Y vamos al conflicto sino-soviético, que es China soviética, ¿vale? Fue un conflicto militar ocurrido en 1969 entre las fuerzas de la Unión Soviética y la República Popular China, como parte de la ruptura sino-soviética. El incidente de la isla de Zhenbao es el mayor enfrentamiento armado contemporáneo entre China y Rusia. 1969, hace nada, ¿eh? 1969, prácticamente hace nada. Vale, la dinastía Qing. Las fronteras de la URSS con China procedían de la época de la Rusia imperial y se fijaron en 3 tratados: Aigún, Pekín y San Petersburgo. Estas fueron impuestas por la fuerza al imperio chino de la dinastía Qing. ¿Vale? Entonces la dinastía Qing creció demasiado, ¿vale?
fueran chinos que crecieron mucho, pasaron de 100 y pico millones de personas a 400 millones, era tan grande que no podían gestionar. Entonces, si un rey no gestiona bien, se va todo a tomar por culo. O un rey o la gente que tiene alrededor no gestiona bien, se va todo a mal, y veréis la que les cayeron, la que les cayeron, chaval. Vale, vale, la victoria de los comunistas de Mao Zedong en la Guerra Civil China 1949 silenció las reivindicaciones de las fronteras de la URSS, ¿vale? Silenció las reivindicaciones de las fronteras de la URSS, ¿vale? Entonces, Mao se calla un poco con el tema. Vale, y aquí está. Esto es brutal. En el mes de agosto tuvieron lugar más incidentes fronterizos, esta vez a lo largo de la frontera sino-soviética en Xinjiang, con varias incursiones chinas en la República de Kazajistán, ¿vale? En Kazajistán. Los chinos se metieron en Kazajistán. Y Xinjiang tal. Al compás de estos conflictos existía un serio temor por el comienzo de una guerra nuclear entre China y la Unión Soviética, que precisamente se trataban de dos potencias nucleares. A comienzos de los años 60, los estadounidenses habían comprobado el interés soviético en caso de que los estadounidenses emprendieran una acción militar contra las instalaciones nucleares chinas. Ahora eran los soviéticos los que veían el interés norteamericano en caso de que fueran ellos mismos quienes las atacaran. Ahora eran los soviéticos los que veían el interés norteamericano en caso de que fueran ellos mismos quienes las atacaran. ¿Vale? Entonces ahora los soviéticos les hubiese venido bien que los americanos hubiesen atacado las instalaciones nucleares chinas, que no atacaron, ¿vale? Porque los chinos estaban a punto de tener una guerra nuclear con China, con la URSS. Vale, entonces aquí ya vemos. Aquí al final se repartieron alguna cosa. Y siguen, Antes de que la posibilidad de un conflicto mayor se hiciera realidad, Moscú y Pekín retomaron las negociaciones. El 11 de septiembre de 1969, el primer ministro soviético Alexei Kosygin se detuvo en el aeropuerto de Pekín durante su viaje de vuelta después de haber asistido a los funerales del líder vietnamita Ho Chi Minh y allí mantuvo diversas conversaciones con su homólogo chino Zhou Enlai. Los dos primeros ministros acordaron el retorno mutuo de embajadores y el comienzo de negociaciones fronterizas. No obstante, no se llegó a alcanzar una solución definitiva en torno a esta cuestión y ambas potencias continuaron con sus reclamaciones. Bueno, alguna China... vale. Mira. Claro, cuando se cayó la URSS, pues bueno, tras el acuerdo fronterizo sino-soviético de 1991 entre la República Popular China y la Unión Soviética, la isla pasó a China. O sea, había una isla, los rusos necesitarían dinero en aquel momento, en 1991 caía todo, y bueno. Esto... en fin, esto... Levantamiento de los boxers. Es que aquí hay... Pero porque es nada. El levantamiento de los boxers. El levantamiento de los boxers, les llamaban boxers a los chinos que hacían artes marciales. Les llamaron boxers y el levantamiento de los boxers. El levantamiento de los chinos que sabían artes marciales que le dieron de hostias a algunos cristianos y esto estalló, vale. Surgido en la China de la dinastía Qing, contra la intervención imperialista de las grandes potencias occidentales y el imperio del Japón en el territorio, política, economía, religión y cultura chinas, en los últimos años del siglo XIX, durante el periodo conocido como el siglo de la humillación. ¿Vale?
intervención imperialista de las grandes potencias occidentales y el imperio del Japón, ¿vale? Beligerantes, ¿vale? Lugar norte de China. Lugar norte de China. En 10 meses, 2 de noviembre de 1900, 7 de septiembre de 1901. En 10 meses y 5 días. Casus belli. ¿Por qué? Tratados desiguales. Descontento ante las continuas invasiones occidentales y japonesas en la isla de la débil dinastía Qing. En la China de la débil dinastía Qing. ¿Vale? La dinastía Qing era débil y los beligerantes, ¿eh? Aquí están Sociedad de la Justicia y Concordia y dinastía Qing contra Alianza de las 8 naciones, ordenadas por contribución. Japón, Rusia, Reino Unido, India Británica, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia y Austro-Hungría, ¿vale? El imperio austrohúngaro también, ¿vale? Apoyadas por Países Bajos, Bélgica, España, varios gobernantes Qing y Portugal. Defensa de Macao. Aquí todos tenían intereses. Comandantes de todo, ¿eh? Fuerzas de combate. Pues mira, 300.000 boxers y linternas rojas. Ejército Imperial Qing, 100.000 soldados. Los japoneses, 20.000. Los soldados rusos, 13.000. Británicos, 12.000. Franceses, 3.500. Estados Unidos, 3.400. Ejército de Sercio, 2.500. Imperial alemán, 900. Colonial australiano, 400. Austrohúngaro, 300. Vale, los holandeses, 50. Bueno, bajas. Todos los soldados boxer. 20.000 soldados imperiales. Bajas. 2.500 soldados, 526 extranjeros, varios millares de chinos cristianos. Bueno, murieron chinos cristianos, 2.500 soldados, 20.000 boxers. 100.000 muertos en el conflicto. Bueno, luego veremos que en 1937 a 1945, que es los chinos, los japoneses y la Segunda Guerra Mundial, ahí mueren 21 millones de chinos, Esto es aquí hay. Bueno, ¿qué pasa? Vale, estos eran también los puños justos y armoniosos surgieron en las secciones del interior de la provincia costera norteña de Shandong, conocida por disturbios sociales, sectas religiosas y sociedades marciales. Bueno, esto se dice, no sé yo qué sería verdad. Dinastía Ming. Claro, este venía de la dinastía anterior, que le quería quitar a los Qing la dinastía, no sé muy bien, Los Ming, los Qing. Vale. Una de las principales causas del descontento en el norte de China fue la actividad misionera. El Tratado de Tianjin y la Convención de Pekín, firmada en 1860 después de la Segunda Guerra del Opio, habían otorgado a los misioneros extranjeros la libertad de predicar en cualquier lugar de China y comprar tierras para construir iglesias. La Segunda Guerra del Opio. Volvemos a los medicamentos. La Segunda Guerra del Opio, en 1856 a 1860, fue un conflicto armado entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y Francia por un lado y la dinastía Qing de China por otro. Fue el segundo gran conflicto de las guerras del opio que se libraron por el derecho a importar opio a China y supuso una segunda derrota para la dinastía Qing y la legalización forzosa del comercio del opio. ¿Vale? Hubo una guerra para legalizar forzosamente el opio en China. El opio que llevaban de Afganistán se lo llevaban a China. Y, vale. En 1860, tropas británicas y francesas desembarcaron cerca de Pekín. Hicieron el tratado del Alto en Paz, el tratado de paz, ¿vale? En el que se... Bueno,
beligerantes, Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda, o sea, los irlandeses y Gran Bretaña iban unidos en ese momento, supongo que Irlanda estaba ocupada y por eso, pero bueno, Irlanda fue, aquí pone eso, Imperio francés y Estados Unidos contra el imperio del Gran King. Entonces la monarquía King iba flaqueando, creció tanto que estaba muy floja y claro, y le empezaron a dar por todos los lados. Vale. Lo que os decía, durante y después de la Segunda Guerra del Opio, el gobierno King también se vio obligado a firmar tratados con Rusia. Hostia, esto no está grabando. Ah, sí. Ay, ¿por qué no sale ahí? Bueno, ¿está grabando o no? Bueno, sí está grabando. Está grabando, sí. Vale. Bueno, durante y después de la Segunda Guerra del Opio, el gobierno King también se vio obligado a firmar tratados con Rusia, como el Tratado de Aigún y la Convención de Pekín. Como resultado, China cedió a Rusia más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados de territorio en el noreste y el noroeste del país. 1,5 millones de kilómetros cuadrados, ¿vale? O sea, hay una guerra por el opio, ¿vale? Los farmacéuticos, el opio, los opioides, los Sackler, Johnson Johnson, Teva, la farmacéutica israelí, estos tres que son los que más opiáceos venden en Estados Unidos, 500.000 de muertos, ¿vale? Y vemos que esto ya pasa antes. La legalización de los opioides en China fue forzada por una guerra de toda esta gente que hemos visto y los rusos, después de que pierdan la guerra, los King de China, aparecen por ahí, oye, se quedan 1,5 millones de kilómetros cuadrados, todos a por ellos. Hemos visto en la rebelión de los Boxers, la de gente, estaba todos los imperios occidentales contra China y Japón, los imperios occidentales más Japón contra China, ¿vale? Ahora China y Japón son amigos, ¿eh? Vamos a ver... Y ahí se quedaron con la Convención de Pekín, cedió la península, entre otras cosas, la Convención de Pekín cedió la península de Kowloon a los británicos como parte de Hong Kong. Y ya había habido una primera guerra del opio. La guerra fue la continuación de la primera guerra del opio. En 1842, el Tratado de Nankín concedió una indemnización y extraterritorialidad a Gran Bretaña, la apertura de 5 puertos y la cesión de la isla de Hong Kong. O sea que la isla de Hong Kong viene del opio, ¿vale? Y el opio viene de Afganistán. Y ellos querían venderle opio a los chinos y así lo cambiaban por té. Porque los chinos, ¿qué pasaba? Los chinos solo aceptaban monedas de plata. No querían saber nada del opio, no querían recibir, querían acumular plata. Los chinos querían acumular plata y no querían nada a cambio. Y los ingleses querían darles a cambio el opio y llevarse el té. Y así. Pues claro, les compraban té, los ingleses que les encantaba el té y se quedaban los chinos toda la plata. Les pagaban en plata. Vale. Bueno. Vale, entonces querían abolir los impuestos a extranjeros, los ingleses, las demandas británicas, abolir los impuestos a extranjeros, los King lo rechazaron y luego estalló la Segunda Guerra del Opio. Bien, esto es el opio. En la Segunda Guerra del Opio, ya lo hemos visto. Bien, vamos a ver. Levantamiento de los Boxers. Aquí lo tengo, es de Wikipedia. El periodista del Daily Telegraph, E.J. Dillon, declaró que presenció los cuerpos mutilados de mujeres chinas que fueron violadas y asesinadas por las tropas de la Alianza. El comandante francés desestimó las violaciones y las atribuyó a la galantería del soldado francés. Un periodista extranjero, George Lynch, dijo que hay cosas que debo evitar escribir y que es aconsejable no imprimir en el Reino Unido y que aparecerían para demostrar que esta civilización occidental nuestra es un simple barniz que encubre el salvajismo. Adiós. Bien, ¿vale?
La alianza, esto es Wikipedia, esto es una captura. La Alianza de las Ocho Naciones ejecutó u obligó a suicidarse a miembros de la realeza, a funcionarios y a oficiales manchúes tales como Xu Jian, Qi Xiu, el príncipe Xuan, Sai Shun y el capitán Enhai. Se exigió la ejecución del funcionario manchú Gan Yi, pero ya había muerto. O sea, querían ejecutar a uno que ya estaba muerto. Los soldados japoneses arrestaron a Qi Xiu antes de su ejecución. El príncipe Xuan, Sai Shun, fue obligado a suicidarse el 21 de febrero de 1901. Xu Yuan fue ejecutado al día siguiente. El 31 de diciembre de 1900, los soldados alemanes decapitaron al capitán manchú Enhai por haber asesinado a Clemens von Kettler. Bajo la dirección... Vale, bueno. También había chinos que colaboraban con esto. China, encima luego le pusieron multa a China, ¿eh? China recibió una multa por reparaciones de guerra de 450 millones taels en plata fina, equivalentes a 500... Vale. Por las pérdidas causadas. La reparación debía cumplirse en 1940, un plazo de 39 años, con intereses incluidos, 4% anual. El total sería un montón para ayudar a cumplir con el pago. Se acordó aumentar el arancel existente al 5% real y gravar la mercancía libre de impuestos hasta ahora. La suma de la reparación se estimó como base en la población china, aproximadamente 400 millones en 1900, de modo que cada ciudadano chino pagaría un tael. La renta de la aduana china y el impuesto a la sal sirvieron como garantía de la reparación. ¿Vale? Entonces les sacaron, esto os suena, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, Alemania, los nazis estaban hasta la polla. Esto ya pasó en la Segunda Guerra Mundial. Bertrand Russell, que era el nieto de uno que había sido 2 veces primer ministro del Imperio Británico, o sea, un peso pesado, un tío bastante célebre. El tío dijo, cuidado, sí, un tío célebre, sí. El tío dijo, cuidado con las sanciones que estamos imponiendo a Alemania, que esto nos va a estallar, ¿vale? Lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel por no quererse retractar. Le dijeron, o te retractas de lo que has dicho o te metemos a la cárcel. Después de la Primera Guerra Mundial le pusieron unas condiciones a Alemania terribles y Bertrand Russell, nieto, porque sus padres se murieron y lo cuidó su abuelo además, o sea, era casi su padre, que había sido 2 veces primer ministro de Inglaterra. O sea, 2 veces primer ministro de Inglaterra en la época imperial de Inglaterra. ¡Ojo! Este tío lo dijo, cuidado que esto va a traer consecuencias. No, o te retractas o a la cárcel. Bertrand Russell, un gran tipo. Pues bueno, lo metieron a la cárcel. Hay que meter a la cárcel a un nieto de un 2 veces primer ministro del país. Pues lo metieron. Luego lo volvieron a meter ya de jubilado a Bertrand Russell porque la lió en una manifestación contra la escalada nuclear. Era amigo de Einstein. Era un tío muy bueno, Bertrand Russell. Lo metieron a la cárcel de mayor. Le dijeron, oye, ya tenía el premio Nobel de literatura y tal, y oye, que no te queremos meter a la cárcel. Y dijo, no, yo a la cárcel. Sí, a la cárcel. Bien, bueno, hay que ir a la cárcel, cuidado, las cárceles, hostias. Las cárceles, mucho psicofármaco en las cárceles, creo que el 40% de los presos toma un psicofármaco, o 2 o 3, antidepresivos para dormir, están drogadísimos los presos, no hay recuperación en las cárceles. Eso es un castigo, no es ninguna rehabilitación. El sistema penitenciario no ha cambiado nada. Y está medicalizado. En otros países, las opiniones acerca de los boxers eran complejas y polémicas. Mark Twain dijo que el boxer es un patriota, ama a su país mejor que a los de otras personas. Le deseo éxito. Mark Twain. El escritor ruso Leo Tolstoy también elogió a los boxers. Acusó a Nicolás II de Rusia y a Guillermo II de Alemania de ser los principales responsables del saqueo, las violaciones y los asesinatos y la brutalidad cristiana de las tropas rusas y occidentales. El revolucionario ruso Vladimir Lenin se burló de la afirmación del gobierno ruso de que estaba protegiendo a la civilización cristiana. Pobre gobierno imperial, tan cristianamente desinteresado y sin embargo tan injustamente difamado. Hace varios años se apoderó desinteresadamente de Port Arthur y ahora se está apoderando desinteresadamente de Manchuria. ¿Vale? Los rusos se apoderaron de Manchuria.
Manchuria es súper grande. Es el norte, todo el norte de todo lo que es Rusia, sí. El Imperio ruso y el Imperio Qing habían mantenido una larga paz, comenzando con el Tratado de Nerchi en 1689, pero las fuerzas zaristas aprovecharon las derrotas chinas para imponer el Tratado de Aigun de 1859 y el Tratado de Pekín de 1860, que cedió el territorio anteriormente chino en Manchuria a Rusia, gran parte del cual está en manos de Rusia hasta nuestros días. Primorie, le llaman los rusos. Los rusos buscaban el control del río Amur para la navegación y los puertos de Airen y Port Arthur en la península de Liaodong. El surgimiento de Japón como potencia asiática provocó la inquietud de Rusia, especialmente a la luz de la creciente influencia japonesa en Corea. ¿Vale? De ahí todo lo de Corea y todo eso, pues de aquí viene todo esto, de la guerra del opio, unos tíos débiles en China. Sí, vale, misioneros ortodoxos, protestantes y católicos y sus feligreses chinos fueron masacrados en todo el norte de China, algunos por boxers y otros por tropas y autoridades gubernamentales. Vale, brutal política anti-extranjera y anticristiana, obviamente, sí, ¿entiendes? Todo pasa porque unos se pasan, otros... De los observadores occidentales contemporáneos, las tropas alemanas, rusas y japonesas recibieron las mayores críticas por su crueldad y disposición a ejecutar sin motivo a chinos de todas las edades y orígenes, a menudo quemando y matando a poblaciones enteras. El Kaiser Guillermo II, de ahí luego la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o sea, los alemanes también andaban a la gresca, y los ingleses y los franceses, después de la Primera Guerra Mundial les dieron pal pelo con las medidas, estalló la Segunda Guerra Mundial, pero el Kaiser Guillermo II no era ningún angelico. Vale, ya hemos dicho 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Hong Kong, Segunda Guerra del Opio. Vale, hemos visto que Gran Bretaña y Francia, tras 1000 años de guerra, se alían para forzar la legalización del opio en China y a importaciones. La guerra sino-japonesa y ahora son amigos, así que mensajes de esperanza. Los chinos no son de revanchas, creo, y en Vietnam tampoco, claro. Es que aquí hay mucho tema. Eh, Sí, ahora los japoneses aceptan los pagos de China directamente en la moneda china, ya no han quitado el dólar en sus relaciones y tal. Ahora los chinos y los japoneses están bastante aliados. Vale, aquí está la primera guerra sino-japonesa entre China y Japón en 1895. La dinastía Qing, les empezaron a dar. Corea dejó de ser un estado vasallo de China y Corea, la península de Corea, pasa a estar bajo influencia japonesa. Cambios territoriales: China acepta la cesión de Taiwán, las Islas Pescadores y Liaodong a Japón. Vale. De aquí lo de China, batalla de Pyongyang entre Japón y China. Bueno, aquí todo lo de Corea. Vamos ya a... Vamos aquí. ¿Aquí qué es? La segunda guerra sino-japonesa, segunda guerra chino-japonesa, fue un conflicto militar entre la República de China y el Imperio de Japón que se libró entre el 7 de julio de 1937 y el 9 de septiembre de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó cuando el ejército japonés, que ya había invadido Corea y Manchuria, inició la invasión del norte y el este de China. China luchó con el apoyo económico de la Unión Soviética y los Estados Unidos contra Japón, cuyo apoyo económico venía de la Alemania nazi. Después del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, la guerra se fundió en el gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial como un frente importante de lo que se conoce la Guerra del Pacífico. Vale, vamos a verlo aquí bien.
¿vale? Porque esta es brutal, esta es la que es brutal. China japonesa, vale, fue la segunda, esta es la segunda, 1937 a 1945. Enormes bajas para el bando chino, sentimiento antijaponés en China, enormes bajas para el bando chino, Japón se retira de los territorios conquistados, sentimiento antijaponés en China, sentimiento antichino en Japón. Continuación de la Guerra Civil China. La Guerra Civil China todavía no habían llegado los comunistas, ¿eh? Los comunistas fueron un poquito después. Un poquito después, todavía no habían llegado. Estaban en guerra civil los chinos también y ahí llegaron los japoneses, les dieron pal pelo. Beligerantes, China, Partido Comunista, Unión Soviética, Estados Unidos, Imperio Británico, Francia Libre, Apoyo Internacional, Alemania Nazi, Reino de Italia, Francia de Vichy. Bueno, fuerzas en combate, 14 millones de chinos, 4 millones de japoneses, 1.200.000 chinos comunistas, o sea, no eran tantos los comunistas que... Vale, bajas. 21.330.000 bajas totales en el lado chino, 3.800.000 bajas militares, 17.530.000 bajas civiles. O sea, los japoneses se cepillaron a los civiles a patadas, ¿vale? Y en el lado japonés, 1.900.000 heridos y desaparecidos, 455.700 o 700.000 muertos, no llegaron al millón de muertos los japoneses, 22.293 capturados, estados títeres y colaboradores, 960.000 muertos y heridos, ¿vale? Colaboradores, claro, había colaboradores de los japoneses y ya a esos se los cepillaron, esos eran chinos que colaboraban con los japoneses, luego ya... Pero bueno, 21 millones de muertos los chinos. Bueno, pues ahora son amigos. Ahora son amigos y sí, son amigos, los chinos y los japoneses son amigos, o sea que los israelíes y los judíos árabes y los árabes musulmanes se pueden hacer amigos cualquier mañana, ¿eh? La URSS se metió en la guerra entre los chinos y los japoneses para quedarse con Manchuria. Y ahora los chinos y la URSS y los rusos son amigos también. Los chinos son amigos de todo el mundo. O sea que los chinos, eso de la amenaza amarilla, yo no los veo muy... Más bien están pillando hostias. Entonces hay que tener cuidado que no desarrollen la inteligencia artificial por miedo a que les volvamos a hacer la misma. Yo eso lo entiendo, pero claro, la inteligencia artificial es peligrosísima y los chinos la están desarrollando a tope. Hay que tener cuidado con eso, amigos chinos, cuidado. Cuidado. Cuidado porque os van a defender de los occidentales, pero os van a matar a vosotros también. Nos van a matar a todos. Estallido de la guerra, sí, el puente de Marco Polo. El puente de Marco Polo. Vale, Marco Polo era italiano. El siglo de la humillación. ¿Qué iba a decir ya? ¿A qué me faltaba? No sé qué me faltaba. Claro, bueno, pues los Estados Unidos y Japón se opusieron a las medidas contra Japón defendidas por la URSS, que acabó retirándose de la conferencia, esto en 1937, ¿vale? Una conferencia en 1937 cuando ya... En fin, la pasividad occidental hizo que Chiang, más dependiente de la URSS, durante el primer año y medio de la guerra, Chiang trató de convencer a Stalin para que atacase Japón sin éxito, aunque este no se... Vale, entonces Stalin tampoco les defendió mucho. No sé, estaba buscando algo de entre la URSS y China.
Bueno, hemos visto que el Chapo Guzmán y tal, y esta gente, o lo que el cártel de los tal, ni las triadas chinas, o sea, comparado con los japoneses y la Unión Soviética y Estados Unidos y el Imperio Británico y todo, no. O sea, en la guerra de los boxers, la batalla de Manchuria. Vale, ya estamos llegando al final. La batalla de Manchuria. La operación Tormenta de Agosto o la Batalla de Manchuria comenzó el 8 de agosto de 1945 con la invasión soviética del estado títere japonés de Manchukuo. Manchukuo, Corea. La invasión más grande abarcaba al vecino Mengyang, así como el norte de Corea, el sur de la isla de Sajalín y las islas Kuriles. Marcó la primera y única acción militar de la Unión Soviética contra el Imperio del Japón durante la Segunda Guerra Mundial, sin contar las acciones realizadas en el conflicto ruso-japonés de Manchuria. La invasión comenzó 2 días después del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima por los Estados Unidos y un día antes del lanzamiento de la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. Esta invasión después de las bombas atómicas, los rusos entran a quitarle a los japoneses las partes que le quedaban, la gran parte que tenían en China, ¿vale? Entran en China para quitarles a los chinos de China y quedárselo los rusos, porque esta invasión fue producto de la conferencia de Yalta, donde Stalin había aceptado las peticiones de los aliados para romper el pacto de neutralidad con Japón y entrar en el teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial en los 3 meses posteriores a la rendición de la Alemania nazi y con ello el fin de la guerra en Europa. O sea que los rusos se desgastaron bastante contra la Alemania nazi, pero los americanos se desgastaron contra los japoneses. ¿Vale? Eso de que, en fin. Y los rusos entraron como quisieron en China. China y se quedaron Manchuria, se quedaron todo, Se quedaron casi todo. Claro, los japoneses no invadieron. Por esta razón, el Tercer Reich no pudo contar con el apoyo japonés en la invasión de la Unión Soviética en 1941. Los japoneses no quisieron invadir a Rusia porque tenían un pacto de neutralidad. Pacto de neutralidad firmado 2 años después por Japón y la Unión Soviética, que debía durar 5 años. Entonces, ahora son amigos los chinos y los rusos, y los chinos y los japoneses. Y antes eran amigos los japoneses y los rusos, y se comieron China. Se aliaban los japoneses y los rusos para comerse China. En fin. ¿Vale? Y los rusos que peleaban contra Alemania y los japoneses que eran financiados por Alemania, los japoneses y los rusos tenían un pacto de no agresión. Entonces los alemanes estaban dándose de hostias con los rusos, mientras los japoneses se daban con los americanos y con los chinos, pero los japoneses y los rusos no se pegaban. Hasta que después de las guerras de las bombas atómicas en Japón, tiradas por los americanos, entonces sí, los rusos ya entraron en China y se quedaron todo. ¿Vale? Creo que se quedaron todo. Vale. Aquí vemos. Bueno, esto, pues aquí tienes vemos que ni enfermedad mental ni nada. Estos son conflictos, estos son. Y la gente responde a cosas. La gente responde a cosas de maneras diferentes. De maneras más o menos violentas. O a veces nos quedamos paralizados. A veces huimos. A veces atacamos. Enfrentamos la amenaza del poder. Y como nos cuenta en la historia, pues bueno, puede ser el peligro amarillo o puede ser esto. Puede ser esto, el peligro amarillo. O puede ser Taiwán es China y resulta que Taiwán, pues bueno,
era japonesa. Los primeros eran japoneses y malayos y tal, ¿no? Llegaron los malayos después de los japoneses, me parece. O sea, se te puede decir, en fin, entonces lo mismo con Israel. Pues Israel sí, eran judíos, sí, pero luego eran palestinos, luego eran no sé qué, luego eran no sé cuántos, en fin. Y luego hay que decir también que muchos judíos perdieron su casa después de que los judíos polacos fueran y montaran, los sionistas montaran la que montaron en Israel, porque en Marruecos había una comunidad, y hay una comunidad judía importante, que se llevan bien con los musulmanes, ¿vale? Claro, eso, la situación de Israel les pone en peligro, ¿vale? Les pone en peligro. Son una minoría en Marruecos y la gente empieza a decir, oye, sois majos, pero vuestros amigos en Israel, mira lo que están haciendo. Y los judíos marroquíes dicen, bueno, son judíos polacos, ¿vale? Que han llegado y han hecho judíos polacos que vivían en Nueva York en 1940, Benjamin Milejkowski, acordaros, como Milei, el de Argentina, pues Milejkowski, Gideon Milejkowski en 1940 en Nueva York, nada de holocausto ni nada. En 1948 se muda de Nueva York a Israel y empiezan las bombas en Israel contra británicos, etcétera, etcétera, y empieza todo lo que conocemos, ¿vale? Gideon Milejkowski de Polonia, nacido en Varsovia, bajo el Imperio Ruso, que se fue a Nueva York y en 1940 funda la New American Zionist, los sionistas americanos en Nueva York, y en 1948 se muda a Israel y él es víctima del Holocausto, ¿vale? Y su hijo es el presidente actual de Israel, que seguramente va a tener que huir de Israel a Estados Unidos, seguro, ¿eh? Ya te digo que este no va a aguantar en Israel, a la cárcel, etcétera, pero bueno, vemos la jugada. Yo creo que yo estoy cansado, 44 minutos, es un buen momento, ¿no? Íñigo Arista, reina del Califato Omeya. Vale, y vamos a cerrar con el Califato Omeya, Vale, el Califato Omeya, para que veáis que no nos hemos inventado nada. Estos son antes de la división entre chiitas y sunitas, ¿vale? Antes de que los persas y los árabes empezaran a hostias. El Califato Omeya o Califato de los Omeyas, del 661 al 750, o sea, ¿cuándo nació Mahoma? Es que... No, Mahoma nació... fundador del Islam, ¿vale? Líder religioso, fundador del Islam. Yo no sé mucho de esto, pero... Hostias, nace en la Meca en el 570 y muere en el 632, ¿vale? En el 570 y muere en el 632. Abu el Qasim. Vale. Nacimiento aquí, en la Meca, Arabia Saudita, Año 570 después de Cristo, la Meca actual, Arabia Saudí, 570. Y fallecimiento 8 de junio de 632 en Yazri, Arabia, hoy en día Medina, en el Hiyad, Arabia Saudí, ¿vale? Y te vienes aquí al Califato Omeya, ¿y cuándo empieza el Califato Omeya? En el 661, o sea, menos de 30 años después de morir Mahoma. Fue el segundo de los 4 grandes califatos establecidos tras la muerte de Mahoma. El califato fue gobernado por la dinastía Omeya, Banu Umayyah en árabe, hijos de Umayyah en persa, o sea, Banu debe ser hijos, Banu Qasi, hijos de Qasim, Banu Umayyah, pues Banu de Umayyah. El linaje árabe que ejerció el poder, un linaje árabe que ejerció el poder de califa, primero en Oriente, con capital en Damasco, y luego en Al-Ándalus, con capital en Córdoba. De Damasco hasta Córdoba. Vale, la revolución Abasi, es que ya aquí nos podemos meter en unos líos. En fin, bueno, Damasco, Córdoba, esto era. ¿Veis? Aquí, bueno, pues hasta aquí, sí, aquí está Pamplona, y ahí parece que no estuvieron, en Vizcaya y tal, y en Asturias, pero bueno, el rey de León, el reino de León, esto era el reino de León, en realidad, creo. Sí, Damasco, Medina la Meca, todo esto es, ¿Veis aquí, Damasco? Esto por aquí, bueno. Yo puedo tener más sangre de esa zona, más sangre judía árabe, porque claro,
había muchos judíos, ¿eh? En el 600, o sea, Mahoma no fue ¡fum! Y se convirtió todo así. Este fue el califato, estos fueron los Omeya, ¿vale? En el 661, sí que es verdad, 29 años después de morir, fueron rápidos. Después de morir Mahoma vivió 61, 62 años y 30 y 29 años más tarde, o sea, prácticamente 100 años más tarde, 91... No, prácticamente 90 años más tarde, mira lo que, cómo se expandieron. Pero bueno, esto, ¿qué nos quiere decir? Ah, claro, y estaban en Irán, ojo, estaban en Irán, ojo, atención, 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 esto es Irán, atención, atención, esto es Irán y Turquía no, hasta Turquía no llegaron, pero igual esto era parte de Turquía también, o sea, que también los turcos a veces se llevan mal y los marroquíes también a veces les hacen de menos, los de esta zona les hacen de menos a los de esta zona y los de aquí les hacen de menos a los de aquí, los de aquí a los de aquí y los de aquí a los de aquí y también tienen unos líos bonitos. Pero bueno, el califato omeya, todo. Entonces, vale, Al-Ándalus, vale. En su punto de mayor extensión, el califato omeya abarcó 11 millones 100.000, 11 millones, 11 millones, 11 millones y 100.000 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los mayores imperios de la historia en términos de superficie. Ahora, antes hemos hablado de los rusos que tienen kilómetro y medio, 1,5 millones de kilómetros que le quitaron a los chinos, pues estos 11 millones de kilómetros, ¿vale? La edad de oro islámica, ¿eh? La edad de oro islámica. Bueno, Al-Ándalus, etcétera. Bien, que también luego había vikingos, o sea, te quiero decir, pero bueno, y que tampoco les hacían tanto caso, a los de Damasco en Córdoba y tal. De hecho, luego solo fue Córdoba, perdieron lo de Damasco y se quedaron solo Córdoba. En fin, habría que el Emirato Independiente de Córdoba, ¿vale? Abdelrahman y aquí Abdalma, vale, y aquí tienes, está todo documentado, Muhammad, mira, todos. Emires Omeyas de Córdoba. El Emirato de Córdoba fue un emirato independiente con capital en Córdoba que existió en la península ibérica entre el 756 y el 929, el cual estuvo regido por los Omeyas. O sea, vale, y se incluye el parentesco de los Omeyas con el profeta Mahoma. Estos venían de Mahoma, ¿vale? Entonces, pues algo de conexión hay, ¿no? Algo de conexión hay. Ah, y sí, sí que es verdad que en aquella época, al inicio de Mahoma y los musulmanes y tal, había los que controlaban el percal en aquella zona eran los judíos. De hecho, los judíos empezaron a perseguir a los... Esto lo tengo, pero hostias. Igual es abrir un melón o no, no sé. Los judíos se perseguían a los... Es que tengo de todo. Podría hablar de cáncer, justicia, gente que cobra dinero por dar medicamentos del cáncer, por hablar maravillas del cáncer, el diagnóstico del cáncer, se sobrediagnostica el cáncer, fertilizantes cancerígenas. Y lo tengo por historia de... Einstein, bueno, es que yo he tenido cosas, pero aquí lo tenemos, ¿eh? History of the Jews in Saudi Arabia. Historia de los judíos en Arabia Saudita. Vamos a leer un poco para que veáis, ¿eh? En los siglos VI y VII había una considerable población judía en Hiyaz, principalmente alrededor de Medina, y en Yemen, debido a la adopción del judaísmo por parte del reino imyarita en el siglo IV. ¿Vale? Aquí está Arabia Saudí y todo esto. Vale. El liderazgo judío en Yemen terminó poco después de que Du Nuwas instigara una masacre de la comunidad cristiana en Najran. Du Nuwas, ¿quién sería? A ver qué dice aquí. Du Nuwas in Syria, in medieval Greek, se hablaba griego también. Los griegos estaban por ahí, ¿eh? Era un rey judío, ¿vale?
que perseguía gentes de otras religiones. Rey judío de Imyar, que reinó entre 522 y 530 después de Cristo y que alcanzó fama por sus persecuciones a pueblos de otras religiones, especialmente cristianos, que vivían en su reino. ¿Vale? Bien, no vamos a seguir tirando del hilo, pero ya vemos cositas. ¿Vale? Mahoma, el Al-Ándalus, Dug Nuwas, el rey judío. Vamos a ver aquí dónde está. Porque, vale. Ah, bueno, sí. Entonces estaban los judíos en Arabia Saudí y también perseguían a los... Ah, bueno, ¿y quiénes eran los judíos? Ojo, que también serían primos, de los musulmanes. O sea, te quiero decir, había tres tribus judías principalmente en Medina antes del surgimiento del Islam en Arabia. Los Banu Nadir, los Banu Kainuqa y los Banu Quraiza, ¿vale? Los Banu Qas y los hijos de, eso es árabe, o sea, hablaban árabe, judíos árabes en Arabia, antes de que naciese Mahoma. Y uno de ellos, los Banu Nadir, eran hostiles a la nueva religión de Mahoma. Se unieron al ejército de la Meca contra el ejército islámico y fueron derrotados. El ejército de la Meca luchó contra Mahoma. Creo que a Mahoma, no sé si lo mataron, pero sí, o Mahoma las pasó mal, las pasó mal y les perseguía la gente de la Meca, etcétera, que eran sus primos, su gente, había nacido ahí. Vale. Y aquí quién es más salvaje, Los hombres fueron ejecutados y las mujeres y los niños fueron esclavizados después de que traicionaron el pacto que hicieron con los musulmanes tras la invasión de Banu Qurayza por los ejércitos musulmanes liderados por Mahoma. Entonces, aquí vemos que... Bueno, pues aquí mataban mujeres, niños... Estos eran... A ver, es que no he entendido bien. Ah, otras tribus judías vivieron relativamente pacíficamente bajo el dominio musulmán. Los Banu Nadir, los Banu Kanika y los Banu Qurayza vivieron en el norte de Arabia, en el oasis de Yatib, hasta el siglo VII. Vale, luego se los cepillaron por haber... estos firmaron pacto con los musulmanes, estos judíos habían acordado cosas con los musulmanes, al parecer los musulmanes consideraron que habían traicionado su pacto y se los cepillaron, hijos y todo. Pero los judíos antes también se los cepillaban a los musulmanes, en fin... y aquí, bueno, todo esto se sabe por un tío de Tudela, un judío de Tudela, Navarra, Este es fue el predecesor de Marco Polo, pero bueno, este no le vamos a dar mucho esto. Un judío de Tudela, un judío navarro. El rabino Benjamín de Tudela, bueno, claro, igual en aquel momento Tudela no era Navarra, ahora Tudela es Navarra. El rabino Benjamín de Tudela emprendió un viaje histórico para visitar comunidades judías lejanas entre 1165 y 1173, atravesando y rastreando algunas de las áreas que se encuentran en la actual Arabia Saudita. El travel de Benjamín de Tudela, ¿vale? Tudela, Zaragoza, Tarragona, Barcelona, Gerona, Montpellier, Roma, Nápoles, Grecia, Salónica, Constantinopla, Mosul, Bagdad, Damasco, Jerusalén, Alejandría, Cairo. Este estuvo por todo, ¿vale? Por todos los lados. Y escribió un libro y fue hablando de las comunidades, era como una guía de viajes para judíos, porque iba hablando de las comunidades judías que se iba encontrando por Francia, por Grecia, por no sé qué, porque hay judíos por todos los lados, iba hablando de cómo se encontraban, y qué hacían, y sus costumbres, no sé, hay una calle en Pamplona que se llama Benjamín de Tudela, bueno, una peregrinación, también ellos peregrinaban a la Tierra Santa. El viaje de Tudela comenzó como una peregrinación a Tierra Santa. O sea, entonces Tierra Santa es para todo Dios.
Entonces este encontró comunidades en Arabia, ¿eh? En Arabia había comunidades, ¿vale? Por eso os digo que hay comunidades judías en países musulmanes desde siempre y muchas se han llevado bien, y todo el tema de Mileikowski, de Netanyahu ha destrozado a esas gentes, les han roto la vida porque les ha enfrentado a sus vecinos que tienen otra religión, que son los árabes, ¿vale? Los musulmanes, perdón, porque hay árabes judíos, ¿vale? Una de las ciudades conocidas que Benjamín de Tudela informó que tenía una comunidad judía era El Katif, ubicada en el área de la actual ciudad de Hofuf, en la parte norte de la península arábiga. Entonces tampoco es tan raro que ahora se hagan amigos los israelíes y los árabes, que es que vamos a fast forward a hoy, ¿vale? Modern Era. Era moderna. Desde principios del siglo XXI prácticamente no ha habido actividad judía en Arabia Saudita. En Arabia Saudita está prohibido celebrar servicios religiosos judíos, así como cristianos y otros no musulmanes, ¿vale? Arabia Saudita está así, en Marruecos hay comunidad judía, y en Egipto había, les echaron. Luego los cristianos sí que... Vale, esto hay que acabar rápido porque me estoy mareando. Cuando el personal militar estadounidense estuvo estacionado en Arabia Saudita durante la Guerra del Golfo, finalmente se concedió permiso para pequeños servicios de culto cristiano, ¿vale? A las tropas sí. Pero los servicios judíos solo se permitían en los buques de guerra estadounidenses. Los datos del centro no identifican a ningún judío residente en territorio de Arabia Saudí. Vale. Vale, los judíos, esto es un poco como Israel con los musulmanes, pues los de Arabia Saudí se lo hacen a los judíos. En la década de 1970, los extranjeros que deseaban trabajar en el reino tenían que firmar una declaración jurada que establecía que no eran judíos, y los formularios oficiales del gobierno que otorgaban a los extranjeros permiso para entrar o salir del país solicitaban la afiliación religiosa. Entonces era una guerra fría entre tal... Lo, Los soldados estadounidenses judíos, tanto hombres como mujeres, podían entrar en el reino, pero los servicios religiosos debían celebrarse discretamente en la base. Se ha afirmado que la alternativa protestante B... Bueno, les ponían... Bueno, en fin. Ya hemos visto que en Francia había guerras entre calvinistas y católicos, los protestantes y los judíos, en fin, vale. Y últimamente, ¿vale? Desde 2019, el rabino Jacob Herzog, un empresario agroindustrial israelí nacido en Estados Unidos, ha estado visitando Arabia Saudita para establecer conexiones con sus líderes religiosos musulmanes. Y ahora vamos a ver, ¿eh? No, no. Aquí lo vemos. Y aquí vemos lo que ha pasado en Gaza. El 3 de octubre de 2023, el ministro de Comunicaciones israelí, Shlomo Karhi, participó en un servicio de oración matutino judío en Riad en la festividad de Sukkot, que incluyó un rollo de la Torá dedicado al rey Salman bin Abdulaziz, el príncipe heredero Mohammed bin Salman. O sea, Mohammed bin Salman ha estado en Silicon Valley. Claro, esto lo puedo poner, pero es que se alarga el documental. Mohammed bin Salman ha estado en Silicon Valley comprando acciones después de la primavera árabe aquella, de que estallaron un montón de revoluciones en el mundo árabe a través de las redes sociales, se incendió todo aquello. Bueno, pues fue el bin Salman y puso dinero en Silicon Valley y ya no va a haber más revoluciones árabes. Pero estaba en comunicaciones con los israelíes el 3 de octubre. ¿Qué pasa el 7 de octubre de 2023? La gente de Gaza, viendo que
los árabes les estaban abandonando, estaban haciéndose amigos de los israelíes, ¿vale? Puede ser que forzados a hacerse amigos de los israelíes, esto ya no sabemos, pero bueno, los árabes estaban en un servicio de oración matutino judío en Riad por el rey Mohamed, por el príncipe heredero Mohamed bin Salman, el 3 de octubre de 2023. El 7 de octubre de 2023 salen los gazatíes y secuestran a 200 tíos, matan a 1000, a no sé cuántos, y se los llevan para dentro de Gaza y empiezan, y mueren 70, empiezan a bombardear aquello, los revientan. Luego ha caído Siria, que estaba con Irán. Arabia Saudí y Irán se llevan a matar. Irán intentó hacerse amigo del mundo occidental. El mundo occidental era amigo del zar. La revolución a los iraníes también les han hecho como a los chinos un poco bastante, y aquello ha degenerado, ¿vale? Y históricamente los persas y los árabes se llevan mal, son sunitas los árabes, los persas son chiitas, se llevan mal, y los chiitas tienen alguna gente en Gaza, están apoyados por chiitas, aunque no sean chiitas. Hamas está apoyado por Israel. Israel creó Hamas también, apoyó Hamas. Luego Hamas se ha unido a Irán, le ha salido el tiro por la culata a Israel, y ha pasado lo que ha pasado, ¿vale? Entonces ahí hay un lío. Israel creó Hamas, financió Hamas para dividir a los palestinos entre porque el Estado palestino es Gaza y tienes Cisjordania. En Cisjordania gobiernan los de Arafat, la Autoridad Nacional Palestina, y en Gaza gobierna Hamas. Eso es una jugada muy buena, dividir a tu enemigo, ¿no? Los israelíes. ¿Cómo divides? Financiando a Hamas, y Hamas en la franja de Gaza empezó a dar dinero a la gente, comida, de todo, y todo el mundo se hizo de Hamas, claro. Y luego Hamas se hizo amigo de Israel, o sea, de Irán, y entonces vieron la jugada, Arabia y Israel se están uniendo, van a dejar a los de Gaza en una caja de zapatos, que Gaza mide 5 kilómetros y poco de ancho, 6 kilómetros máximo de ancho, por 25 kilómetros y medio, 26 kilómetros, vamos a decir, para no esto, de largo. No puedes correr una maratón en línea recta en Gaza. Ahí viven 2 millones y pico de personas en una caja de zapatos, ¿vale? Y los de Gaza vieron, nos quedamos en la caja de zapatos, estos van a hacerse amigos, y aquí ya se han olvidado de nosotros, de recuperar nuestro territorio donde vivíamos. Nuestro pueblo está aniquilado, no tenemos agua, no tenemos agricultura, no podemos mantenernos vivos si no es por camiones que entran constantemente de la frontera de Egipto. Egipto está muy influenciada por Arabia Saudí. Si Egipto cierra la frontera de Arabia, la frontera con Gaza, esos están muertos. Los gazatíes se te mueren de hambre, de sed, de todo, están muertos. Los gazatíes salieron y la montaron parda y dijeron, reventamos todo, porque total vamos a morir. Fue un acto suicida, ¿entiendes? Y los israelíes el 3 de octubre de 2023 estaban desayunando una oración matutina en Riad, Arabia Saudí, por el príncipe Mohamed bin Salman. Así están las cosas. Así están las cosas. Lo ha reventado Irán, sí, pero los sunitas se estaban olvidando de sus hermanos árabes en Gaza, ¿vale? Y en Cisjordania, pues 3/4 de lo mismo, etcétera. Entonces, de esos polvos, estos lodos. Podéis mirar la información si queréis, tal. Y ahora están como haciendo una tregua, a ver si hay tregua, a ver si se soluciona. Pero creo que hay que aprender que Israel y Arabia Saudí se pueden unir perfectamente, que esto es remediable, que los israelíes, que los judíos árabes fulminaron a los judíos musulmanes, que luego los judíos musulmanes también fulminaron que los árabes musulmanes fulminaron a los árabes judíos, también, es verdad, se han dado de hostias todos, y todo el mundo se ha dado de hostias, los franceses, los ingleses, los chinos, los rusos, los japoneses, todos se han dado de hostias con todos, y todo se puede hacer, y la paz es cuestión de ponerse, es cuestión de ponerse. Yo creo que esto es lo que venía, como dice, esto es lo que tenía que decir, como dice Leticia, yo ya está, ya he cumplido. Yo necesito cosas en mi vida también, y tengo que preocuparme de cosas en mi vida. Podéis mirar Mohamed bin Salman en Silicon Valley, podéis mirar Obama firmando pactos con Irán,
y luego firma un pacto con Irán, montan las primaveras árabes también en esa época, en el mundo controlado por Arabia Saudí, y Arabia Saudí aparece Mohammed bin Salman en 2015 en San Francisco a comprar acciones de empresas de Silicon Valley que había puesto a Obama en el poder. Entonces fue casi o compras acciones de los nuestros o te vamos a montar una primavera árabe todos los veranos. Va a haber primavera, ¿me entiendes? En el mundo árabe. Y eso es un caos para esta gente de Arabia Saudí, ¿vale? Y Silicon Valley hay mucho judío. Zuckerberg es judío, etcétera. Entonces, ahí hay un caldo de cultivo, ¿me entiendes? Que bueno, que está todo conectadillo. Y sí, claro, sí. Los opioides, pues Teva, Tel Aviv. Teva, Tel Aviv, opioides. Johnson Johnson, Wall Street, Nueva York, nuevo sionismo americano. Y nos vamos a Tel Aviv también, Benjamin, Gideon Mileukowski, Mileukowski y también Mohammed bin Salman invierten en cosas parecidas y son conexiones muy difíciles de entender. Bueno, y que ya pues hay algo, O sea, con esto te quiero decir que ni buenos ni malos, ni no sé ni lo que quiero decir. Pero bueno, esto es lo que hay. Cortamos. Claqueta final. Se acabó.